Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conversatorio Político, este programa que es traído a ustedes por Acrópolis Veracruz y por la agrupación política estatal Ganemos México la Confianza. El objetivo de este programa, dialogar con la juventud, con la ciudadanía, con todas las personas que nos sintonizan acerca de los temas que atañen a nuestro Estado de Derecho, a la democracia en nuestro país y que seamos ciudadanos informados para poder participar activamente en la vida pública de nuestro Estado mexicano. El día de hoy nos acompaña un invitado de lujo que ya hemos tenido el gusto de contar con su presencia en este programa, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Él es investigador del Instituto Interdisciplinario de la Universidad de Jalapa, es catedrático de esta universidad de Jalapa, además digno representante en diferentes organismos públicos también, como del sistema estatal anticorrupción y bueno, con amplia trayectoria académica también en el litigio y un especialista en temas de derechos humanos, política, derecho penal, prácticamente una gama muy amplia. Gracias. Estimado amigo Carlos Azuara, doctor, bienvenido. Mi querido Francisco, qué gusto verte como siempre y es un placer estar aquí con todo tu teleauditorio. Muchas gracias. Les recordamos el perfil de Facebook es Acrópolis Veracruz. De la misma manera nos encuentran en las diferentes redes sociales, como es el Twitter, Instagram también. Y les invitamos a que participen en la transmisión en vivo. Vamos a estar pendientes de nuestros dispositivos móviles para poder atender en vivo cualquier sugerencia, pregunta, aclaración que quieran hacer en torno a este programa. Entonces ambos estamos aquí sintonizando nuestros dispositivos móviles para poder estar atentos a lo que ustedes tengan a bien preguntar y formular para esta emisión, enriquecer ante todo con sus participaciones lo que estamos ofreciendo. El día de hoy es un tema de los que se ha traído en boga. Tenemos una vida pública bastante revolucionada en estos momentos, doctor Carlos, y uno de los temas que ha causado mayor polémica es en torno al propio Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, ¿no? Se habla incluso de fuertes críticas del gobierno actual hacia el instituto. Sabemos que también históricamente ha habido, digamos de manera personal, un cuestionamiento de quién es ahora nuestro presidente hacia el Instituto Nacional Electoral y y ahora en particular hacia los organismos públicos electorales, ¿no? Se ha estado modificando nuestro sistema electoral periódicamente cada elección. Y nuestra última reforma nos hablaba de una atracción, digamos, de esas facultades que tenían los estados para organizar sus elecciones, la creación de los organismos públicos locales electorales para desaparecer lo que anteriormente eran los institutos electorales de cada entidad federativa, y ahora incluso se habla ya de desaparición de los órganos político-electorales locales para tener como un único y gran organismo nacional, que bien puede ser el INE, bien puede ser incluso una sustitución de este organismo. Para contextualizar, doctor, ¿qué podemos hablar un poquito de qué es la función electoral y cómo existe esta división entre lo que es un INE, lo que es un OPLE y qué es lo que hace cada uno? Muy bien, mi querido Francisco, pues primero que nada reiterarle el agradecimiento y sobre todo porque este es un tema de alta relevancia para la consolidación del aparato democrático que estamos viviendo y sobre todo porque en este cambio de gobierno que tenemos actualmente se están escribiendo algunas propuestas para mejorar ese andamiaje electoral, político y democrático que rige a nuestro país. Algo que es muy interesante y que es importante destacar es que en efecto tuvimos una reforma electoral de 2014 prácticamente trascendente. ¿Esto qué quiere decir? Que entre otros aspectos convierte el antiguo Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral con atribuciones, facultades y alcances todavía más profundos. Se extinguen los que se conocía como los institutos electorales de los estados, se generan estos organismos locales electorales. Y también se muda a la figura de la autonomía de los tribunales electorales, evidentemente de las entidades federativas y de la federación, generando organismos autónomos que tuvieran a bien llevar a cabo la función jurisdiccional en materia electoral, entre otros aspectos. Recordamos que dos de los elementos más importantes de esa reforma electoral de 2014 fueron las candidaturas independientes y la paridad de género. Pero bueno, esta importante reforma derivó prácticamente en acontecimientos históricos
tales como, por ejemplo, las primeras candidatos independientes que alcanzaron la gubernatura, como el Bronco, que alcanzaron escalafones en la legislatura federal, que fueron aspirantes a presidencia de la República, una legislatura de la paridad de género como la tenemos actualmente. Pero también otro punto que se advirtió como una debilidad fue qué pasaba con los organismos públicos locales electorales en épocas donde no había elecciones. Entonces, recientemente la fracción parlamentaria de Morena establece los alcances para la extinción de los OPLES. Y tuvimos ya este debate en un foro que tuvimos la oportunidad de participar. Y este foro era muy interesante porque estaban divididas las opiniones. Por un lado se establecía que los OPLES no podrían desaparecer porque precisamente eran una incorporación reciente de la reforma de 2014 que tenían como finalidad focalizar específicamente los esfuerzos al ámbito local respecto del aparato electoral, y que era falso que representaran un monopolio electoral estatal porque en realidad dependen de la federación y son designados de la federación. Entonces, pero la otra postura, y que ha tomado fuerza en los últimos meses, es todo lo contrario. ¿Qué está pasando con los organismos públicos locales electorales que en épocas de no elecciones están llevando a cabo acciones bajo la óptica de un presupuesto bastante elevado? Porque como sabemos, México tiene una de las democracias más caras del planeta. Pero además de esto, se establecía con claridad, vamos a volver a federalizar las elecciones, vamos a volver a concentrarlas en la federación, vamos a desarraigar el contexto local para fortalecerlo federalmente, y eso podría ser un riesgo, monopolizar el aparato electoral en manos de la federación y quitarle potestad a los estados. Pero la esencia de los OPLES no es una esencia estatal como lo antes eran los institutos electorales. La esencia de los OPLES en realidad es una designación por la federación, una partida presupuestal combinada, y evidentemente cuando hay elecciones concurrentes y hay una facultad de atracción del INE, el OPLES ya no participa. Entonces, bajo óptica de elecciones que se pretenden sean en épocas determinadas, se planteó que entonces lo que debe haber son delegaciones del INE en los estados que planteen cuestiones muy locales, y ya el resto del tiempo, bueno, pues ya no apostarle a organismos que pudieran generar más gasto que trabajo. Esa es la postura. Yo no la comparto. Sin embargo, ahí están las dos posturas que se están manejando. Por un lado, que los OPLES son un avance que se derivan de la reforma de 2014, que deben continuar funcionando como hasta ahora, porque una de sus facultades más importantes es la promoción de la cultura democrática. Y por la otra postura, la antagónica, que deben desaparecer, que no se justifica su gasto en épocas no electorales y que en realidad sirven como un brazo extendido de la federación, que de suyo ya debe replantear este aparato burocrático electoral. Ahí están las dos posturas. Yo personalmente lo he dicho, creo que sí debemos hacer un análisis más profundo antes de desaparecer esta figura, que creo que está llevando a cabo resultados satisfactorios en su quehacer cotidiano. Muy bien, doctor Carlos. Pues esa era una de las inquietudes que nos planteaba el auditorio, que en alguno de nuestros programas anteriores ya tuvimos un debate en torno a ello, pero bueno, quería escuchar también la opinión de nuestro especialista del día de hoy. Y entonces entramos ahora a la materia, al tema que nos convoca específicamente para este programa, que ligándolo un poco a este tema sería cómo se van a dar las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica y qué diferencias y coincidencias hay, ¿no? Precisamente, bueno, hablamos de que en México se está reconfigurando o se está planteando la reconfiguración de este sistema electoral, y en torno a cómo se dan las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, doctor Azuara, ¿cuáles podrían ser algunas diferencias? ¿También hay esta organización centralizada o es más potestad de cada uno de los estados de la nación americana organizar su reglamento electoral? Muy bien, Francisco, pues de entrada algo que es muy importante destacar es que los Estados Unidos de Norteamérica tienen una democracia con una consolidación más antigua que la de nosotros. Recordemos que los elementos de las democracias son que existan reconocimiento de libertades y derechos, que haya un órgano arbitral autónomo que decida sobre las elecciones y que existan elecciones competitivas. Grosso modo, estos son los elementos que determinan una democracia. Nosotros como país logramos tener estos elementos apenas de forma reciente.
Estamos hablando que en 2011 tuvimos reconocimiento de derechos humanos en la Carta Magna. Ya se venían ejerciendo, pero reconocidos formalmente fue hasta 2011. Tuvimos órganos autónomos de impartición de justicia electoral apenas en 2014. Y evidentemente elecciones competitivas reales, donde abandonamos ese partido hegemónico, pues tendrá apenas con el año 2000, donde el PAN por primera vez asume la presidencia de la República con las elecciones de Vicente Fox. Estamos hablando de que del año 2000, 2014 y 2011 son nuestros antecedentes próximos inmediatos de estos elementos de una democracia. No tenemos ni 20 años. Cuando Estados Unidos ha consolidado una democracia madura que ha ido evolucionando de una manera quizás un poco más profunda. Pero la primera distinción, y que es algo que siempre nos llama la atención en cada comicio electoral, es cómo puede ser que en Estados Unidos ganen teniendo mayor número de votos el candidato y aún así no sea el que obtiene la victoria electoral. En Estados Unidos tenemos una distritación electoral distinta. Allá quien gana las elecciones es quien obtiene el mayor número de distritos electorales en su favor, pero no necesariamente estos distritos electorales son los que tienen la menor cantidad de población, de tal suerte que una persona puede obtener altos votos, pero por un porcentaje menor que la mayoría de ese distrito, no gana ese distrito, pero obtuvo muchos votos. Entonces, en la sumatoria de los distritos puede existir la posibilidad de que se ganen las elecciones teniendo el mayor número de votos, pero no el mayor número de distritos. Sí, que no se ha dado en muchos casos, ¿no? Así Pero es. Ocurrió en la última elección con Hillary Clinton, que tenía una votación superior al entonces candidato Donald Trump, pero digamos que ya, como tú mencionabas, distrito por distrito, había ganado más Donald Trump que Hillary Clinton, ¿no? Es correcto, y este es uno de los elementos. La otra discrepancia interesante que también es destacable es la reelección de 4 años a la que está sometido cada presidente de la República. Donald Trump tiene próximamente que renovar ya su mandato, y esto representa una convocatoria nueva. Digamos que es una figura parecida a la revocación de mandato, solo que en vez de establecerse como en un sentido negativo, se establece en un sentido positivo. Es decir, no te exijo que te vayas por un mal funcionamiento, sino que me dan la oportunidad como ciudadano de decidir si considero que debes o no continuar en tu encomienda. Eso sería muy factible en un periodo presidencial como lo tiene el sistema norteamericano. A nosotros en México tenemos un sistema de 6 años. Un sistema de 6 años no permitiría, porque ya tenemos nosotros la iniciativa de la revocación de mandato y evidentemente se espera que en próximos meses se integre, pero nosotros tendríamos 3 años para evaluar un gobierno, pedir la revocación de mandato y establecer elecciones para ello, y después con 3 años restantes para ver resultados. Esto temporalmente no es tan práctico. Sin embargo, como lo tiene Estados Unidos, se me hace una figura bastante interesante. 4 años de mandato, tienes posibilidades de reelegirte por otros 4 si hiciste un buen papel, y si no, la ciudadanía determinará que debes de ser removido y buscar a alguien más la aspiración al cargo de mandato más importante para las naciones. A ver, aquí van surgiendo de esta respuesta que nos comenta el doctor Azora varias inquietudes, y aprovechamos para saludar a las personas que nos están favoreciendo con su sintonía a través de los medios electrónicos, como María Teresa Lagunes, y de nueva cuenta los invitamos a que si hay alguna otra inquietud que quieran plantear a nuestro experto en este panel, pues estamos en toda la disposición de hacerlo así. Entonces hay varias cuestiones que comentar. O sea, esta primera de cómo hay no sé si tú lo veas así, una cultura y una confianza en un sistema electoral que es muy diverso, porque hay una organización como por cada uno de los estados de la Unión Americana, donde en unos se vota por una manera, en otros se vota de otra manera, tienen diferentes horarios para la apertura de las casillas, etcétera, y cómo incluso se puede dar un resultado en donde, como bien comentas, la votación mayoritaria no favorece a un candidato, y aún así hay una aceptación del mismo, ¿no? Cuando en nuestro país quizá la cultura es más de cuestionamiento de la autoridad electoral, ya casi, digamos, por sistema, tanto partidos como candidatos opositores o no favorecidos por el resultado, lo primero que hacen es decir hubo fraude, se vendió la autoridad electoral,
el otro partido ganador hizo trampa, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto se da esto también en los Estados Unidos o qué tanto hay una mayor confianza en su sistema electoral que la que nosotros tenemos en el nuestro? Es una excelente pregunta, Francisco, porque la respuesta nos las han dado organismos internacionales, y voy a citar uno de ellos, que es Transparencia Internacional. Lamentablemente, uno de los problemas que más afecta a las instituciones en todos los países es el problema de la corrupción. Estados Unidos es un país con índices de corrupción bajos, no puedo decir ni que extintos, ni que ni son un ejemplo a nivel mundial, pero sí podemos decir que los índices de corrupción y la cultura anticorrupción que tiene el país norteamericano es muy distinta a la de nosotros. Nosotros como país hemos sido catalogados como uno de los países más corruptos de América continental, y la corrupción es un deterioro que repercute directamente en las instituciones. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que la credibilidad de las instituciones por parte de la ciudadanía es muy baja. Aunado a los índices de impunidad, que también son bastante elevados, esto representa que cuando el ciudadano advierte resultados de los comicios electorales, lo primero que piense es que se dieron los factores que se dan en prácticamente el resto de las instituciones, o sea, se cometió fraude. Entonces, esto hace que la carga sobre los aparatos jurisdiccionales sea mucho mayor, porque tienen que demostrarle al ciudadano con hechos, con pruebas y con una resolución sólida que en realidad los resultados son con base en un ejercicio democrático loable. Sí. Esto no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una credibilidad mayor en las instituciones, y esto propicia que la ciudadanía se encuentre con un nivel de aceptación mayor respecto de los resultados. Pero también esto repercute en los índices de abstencionismo. México, a pesar de tener elecciones concurrentes, no llegó alrededor del 60% del electorado fue el que acudió a las urnas en las elecciones pasadas concurrentes. Pero cuando no hay elecciones concurrentes, esto es que convergen presidencia, gubernaturas, presidentes municipales, diputados locales, federales, bueno, cuando esto no ocurre, indudablemente los índices de abstencionismo son mayores. ¿Y cuál es según encuestas realizadas por Transparencia Internacional, cuál ha sido uno de los factores más importantes para no acudir a las urnas cuando le preguntan? Porque lo que yo diga, eso no sirve. Como quiera va a ganar el partido que compre más votos o que tenga más dinero. Y eso no es una idea mía, es una percepción que está registrada bajo las encuestas y los sondeos de opinión que se realizan, lamentablemente. Entonces sí tenemos un problema todavía de madurez de cultura democrática. Que yo creo que es una ideología que hay que superar, ¿no? Que también está arraigada por años y años en que las elecciones eran organizadas por la propia Secretaría de Gobernación. Así es. Y se contaban los votos en el Palacio de Gobierno. Sí, y que hoy en día ese sistema ha cambiado radicalmente. Por eso precisamente lo que comentábamos al inicio, la defensa de estas instituciones, como en su momento fue el IFE, como ahora es el INE, y que han permitido, como tú mencionabas, transitar a una democracia donde ya tenemos algunos aspectos como elecciones competitivas, cambios de poderes frecuentes, que eso hace algunos años no se daba, y que más bien es ahora pues confiar un poco más en la autoridad que de inmediato en la queja que hace el partido no favorecido, ¿no? Yo creo que ya lo hacen por sistema. Un saludo a Cristian Eric Pale Briones, nuestro querido amigo de los dos, que saludo, mi querido Cristian Pale. Que manda saludos a nuestro abogado, maestro y corredor, Carlos Azuara. Un saludo, querido amigo, siempre con el afecto. Entonces, bueno, estamos también atentos a alguna pregunta que nos quieran formular. Y otra de las diferencias que mencionabas que parecen importantes es la participación directa de quien ejerce el poder, en este caso el presidente, en un proceso de reelección, ¿no? Aquí lo que siempre se está cuestionando, igual de los partidos opositores, es que está metiendo el gobierno las manos en la elección, que sea el gobernador, sea el presidente de la república, sea el presidente municipal, que no meta las manos en la elección para apoyar a su candidato o al candidato de su partido, ¿no? Cuando es que hay una pretendida continuidad entre el partido que está en el poder y el que puede entrar. Y en un sistema como Estados Unidos, donde abiertamente el presidente dice, bueno, quiero mi reelección, y participa en las elecciones, ¿no? Participa en la campaña, etcétera. Entonces, ¿cómo percibes, cómo ves esta diferencia que se da entre el sistema de Estados Unidos y el mexicano? No, yo comparto el
norteamericano, nosotros deberíamos adoptar un sistema parecido donde exista la posibilidad de un mandato más prolongado, pero con la posibilidad de que esto se someta a la voluntad de las mayorías, a una reelección, como ocurre en Estados Unidos. Pero no solo eso, recordemos que aquí tenemos una partidocracia muy arraigada, tenemos partidos políticos que proliferan más allá de los que se encuentran consolidados, y Estados Unidos solamente tienen 2 partidos. Esto no quiere decir que necesariamente menores partidos políticos, mayor democracia, no es así. Lo que sí debemos establecer es que lamentablemente en México ya la partidocracia se volvió un negocio. Como la partida presupuestal designada al aparato de financiamiento electoral es muy alta y a cada partido le corresponde una partida presupuestal, bueno, esto genera que ante la disidencia, la falta de consenso, pues muchos militantes se agrupen y generen su propio partido, busquen el registro bajo determinado porcentaje establecido a nivel nacional y estatal, con presencia en la mayoría de los estados de la República o de los municipios del estado del que se trate, y generan su propio partido político. Entonces tenemos partidos que lo que hacen cada sexenio y cada proceso electoral es luchar de manera vehemente por conservar el registro, no por participar, no por generar una contienda efectiva o porque verdaderamente podamos advertir que son un contrapeso real, sino por subsistir, por preservar las canonjías, el registro, el impacto, el presupuesto. ¿Qué es lo que se ha planteado desde la legislatura federal? Ya hay por ahí una propuesta de aumentar el porcentaje a un 5% de la población. Es un porcentaje alto, pero si se llegara a incrementar, eso haría que se extinguieran partidos pequeños que su finalidad es nada más ir precisamente con las famosas alianzas partidistas, donde en coalición se unen a partidos grandes, preservan su registro y siguen subsistiendo de manera independiente. Generando gasto, generando recursos, generando todo un aparato electoral y de estructura que es atribuible al gasto de los contribuyentes. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, aumentar este porcentaje mínimo para adquirir el registro y que en verdad subsistan los partidos que realmente generan esta visión de elecciones competitivas, y ya deje de subsistir en algunos casos visión ya de generar partidos como un negocio, como una forma de poder aliarse a partidos grandes y estar generando una subsistencia que económicamente no es factible, o que en cierta medida pues no está generando un contrapeso real en el aspecto democrático. Y Estados Unidos tiene solamente 2 grandes partidos que son los que generan este contrapeso. Muy bien. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Tenemos unos avisos de nuestros patrocinadores en esta emisión, pero quédese con nosotros y le recordamos Acrópolis Multimedios en Facebook y en las diferentes redes sociales donde pueden interactuar con nosotros. Después de este corte, que es breve, continuamos hablando sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos y su diferencia con el sistema electoral mexicano. Quédese con nosotros.
Distinguido auditorio, gracias por continuar con nosotros aquí en Conversatorio Político, este programa que es traído a ustedes por la Agrupación Política Estatal, Ganemos México la Confianza y Acrópolis Multimedios. El día de hoy, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara nos está platicando acerca de las diferencias entre el sistema electoral norteamericano y el sistema electoral de nuestro país en relación al proceso electoral que está en este momento atravesando pues la Unión Americana, ¿no? Nuestros vecinos del norte. Estábamos, doctora Azuara, ya entrando en materia, y una de los pues réplicas que podemos plantear a esta última intervención que has tenido es en torno a tanto el sistema de partidos como el proceso de campañas, ¿no? En Estados Unidos creo que hay una alta importancia del tema de los debates durante la campaña electoral. Cada uno de los debates prácticamente paraliza la nación y se vuelven incluso ejes que en algunos casos convierten o direccionan el resultado de la votación ya en las urnas. Nuestro sistema mexicano hace unos cuántos procesos electorales ha empezado a avanzar en esto de los debates, también organizados por los propios organismos electorales de los que hemos estado hablando. En algunos casos pues hay uno, en otros casos hay dos, a veces los candidatos no se animan mucho a debatir, ¿no? En otros casos hasta se han negado a ir a un debate, cuando bueno, en Estados Unidos prácticamente esto ya sería una muerte política en la campaña. Creo que esta es una diferencia importante. ¿Cuál es tu opinión al respecto de los debates y su importancia en una campaña electoral en Estados Unidos? ¿Y cuál podrían ser algunas otras diferencias que notamos entre una campaña en Norteamérica y una campaña en México? Muy bien, Francisco. De entrada es muy interesante y sobre todo importante advertir que los debates entre aspirantes al poder, a los cargos públicos, son trascendentes y permiten que los ciudadanos podamos tener determinada visión respecto de quién será la mejor opción para que emitamos nuestro voto. Pero Estados Unidos, por ejemplo, debo confesar que a nivel de organización, a nivel de proyección en medios, a nivel de difusión y evidentemente también bajo esa estructura que se tiene, estamos en un nivel igual o incluso en algunos casos hasta superior. Uh-huh. O sea, eso debemos reconocerlo. Las instituciones electorales han organizado los debates de manera satisfactoria. Lo que ha sido muy criticado y que Estados Unidos lo ha superado de manera muy diferente es el tipo de preguntas que se formulan, el lapso de tiempo que se tiene para contestarlas, y en el caso muy particular de los últimos comicios, ya estos sistemas ensayados de preguntas a cargo de personas que estaban en el público, uh-huh, que a todas luces también ya se veían muy ensayadas, pero que no permitían un enriquecimiento trascendente respecto de las respuestas. Ya prácticamente yo puedo centrar solo un elemento discrepante entre otros. Las denostaciones en México son prácticamente algo inherente a los debates. En los debates, el candidato más asesorado no es aquel que lleva mejores cifras, mejores respuestas, uh-huh, es aquel que lleva más información para denostar al candidato, más información para poder generar una anticampaña, o aquel que lleva su pancarta con cifras y datos duros que revelan las deficiencias de campañas anteriores. Estados Unidos también lo hace, uh-huh, y lo hace también de manera contundente. Que le funciona mucho a Donald Trump, y ¿no? a Donald es un Trump, candidato muy agresivo con los demás en la campaña. Recordemos toda la manifestación expresa que hizo contra Hillary Clinton, uh-huh, e incluso hablaban de comisión de actos delictivos que todavía estaban en proceso de investigación, y uh-huh, eso le dio un fruto extraordinario. Uh-huh. No podemos cerrar los ojos a que esta parte es la más interesante, pero el nivel del discurso que se maneja en los comicios norteamericanos respecto a las propuestas a la ciudadanía es muy distinto al que se maneja en nuestro país. Aquí vemos un nivel de discurso basado en el qué y no en el cómo. Es decir, todos prometen lo que van a hacer, pero no te dicen específicamente cuáles son las soluciones, porque a veces ni siquiera se tienen posibilidades de establecer esas soluciones. Y entonces la mayor parte de los tiempos de los debates se centran claramente en la denostación. Es mercadológicamente más atractivo, uh-huh, influye más en el votante lo que no quiero que lo que sí quiero. Entonces decimos,
la mejor opción es aquel que tenga menos trapitos que se les exhiban, que aquel que tenga las mejores propuestas, porque muchas de las propuestas, reitero, solamente son promesas. Entonces, sí vemos un nivel de discurso menos contundente en los candidatos en nuestro país que los que se establecen en Estados Unidos. Sin embargo, a nivel de organización, a nivel de el formato también es muy atractivo el que tenemos. O sea, a nivel de organización, formato y proyección en medios, estamos incluso hasta superando los debates. Pero hablando de la última experiencia, ¿no? Quizá Así de la es. última elección. Así Ahora, es. el financiamiento en Estados Unidos, tengo entendido que también hay hasta campañas de colecta, hay financiamiento particular de las campañas, aunado a un financiamiento público. Y en México tenemos un sistema estricto de vigilancia, de fiscalización de los recursos que usan los partidos, que principalmente o eminentemente son recursos públicos, ¿no? ¿Cómo podemos comentar esta diferencia del financiamiento de las campañas? Eso es muy importante, Francisco, porque Estados Unidos tiene comicios electorales con una madurez bastante profunda, con una eficacia contundente, y es incomparable la proporción de recursos que gasta Estados Unidos en sus comicios electorales que nosotros. Como dije hace rato, México es la democracia más cara del planeta, pero es caro no porque le apueste el recurso necesariamente a lo que sostiene la democracia, es caro por el financiamiento de partidos, es caro por el número de candados de seguridad que tiene que establecer, por los sistemas de vigilancia para efectos de la corrupción. Nuestra credencial de elector ha sido vanagloriada a nivel mundial como una de las mejores identificaciones, con mayores sistemas de seguridad para evitar que sean clonadas. Tenemos gastos innecesarios como la tinta indeleble. Lo que se gasta en tinta indeleble, su preservación y eventualmente su desechamiento, que además causa un impacto ambiental, es innecesario. Mucha gente cree que es una tinta que se te pone en el dedo, en realidad es un pequeño ácido que lo que hace que se ponga morado el dedo es porque prácticamente quema la piel del dedo. Entonces, esto tarda en sanar 1 o 2 o 3 días, por eso no te la puedes quitar cuando te bañas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso ya no sirve, ya no se debería de gastar tanto. Entonces, el financiamiento de partidos, el gasto excesivo en sistemas para vigilar urnas, para generar pagos a quienes voluntariamente asisten, todo ese aparato de vigilancia es lo que encarece, pero también democracias maduras ya tienen sistemas de difusión de elecciones que prácticamente no destinan presupuestos. El gran problema que tenemos nosotros aquí en México es precisamente uno de los elementos, es el destino de capital que en el mejor de los casos provienen de grupos empresariales, pero en el peor de los casos pudiera prevenir de montos deducidos de la delincuencia, que ese es el gran riesgo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de financiamiento de partidos y elecciones de norteamericano y mexicano, en el país norteamericano el presupuesto es inferior, y la incursión de partidas presupuestales no reguladas y los sistemas de fiscalización han sido más eficaces que en los que algunos casos hemos tenido nosotros. Muy bien, doctor Azuara, ya estamos sobre tiempo. Saludamos a Lorena Báez, que está sintonizándonos, a Gerardo Vallejo, que nos favorecen también con su sintonía a través de los medios electrónicos. Y rápidamente, para terminar nuestro bloque de preguntas, de manera muy breve, esta diferencia entre un sistema de 2 partidos, aunque también en Estados Unidos desde hace tiempo hay la posibilidad de establecer candidaturas independientes, y esto abre la posibilidad de participación de estas minorías que en México no teníamos, y el sistema mexicano, donde comentas ya se está también cuestionando el pluripartidismo y cómo esto a veces influye en que no tengamos claridad sobre quién lleva la responsabilidad del gobierno, ¿no? Porque tenemos sistemas como mixtos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hay un representante a cargo del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es el argumento, la reflexión que lleva esta diferencia entre el sistema bipartidista y un sistema pluripartidista? Bien, el sistema bipartidista le ha funcionado a los Estados Unidos de Norteamérica, es loable. El sistema pluripartidista como lo tenemos nosotros no tendría por qué ser negativo en lo absoluto. Por el contrario, es un sistema que nos ha funcionado y que permite
dar una mayor amplitud a los votantes respecto de la decisión que van a tomar. El gran problema es que aquí en México se ha deformado esa naturaleza pluripartidista y se ha advertido ya la generación de partidos como un negocio. Eso es lo lamentable. Y con la figura de coalición que tenemos, está propiciando que los partidos pequeños hagan su lucha en determinados contextos, esos pequeños votos que van obteniendo se sumen a los grandes partidos, y entonces al final tenemos elecciones en realidad entre 2 o 3 grupos de partidos, pero si te das cuenta, los últimos comicios electorales han sido coalición 1, que agrupa a uno fuerte con 2 pequeños, coalición 2, que agrupa al siguiente fuerte con 2 o 3 pequeños, y coalición 3, que en algunos de los casos va sola, o si se encontró otro partido chiquito, pues lo jala. Entonces, en realidad, bajo esa óptica, estamos viendo en realidad un pluripartidismo de 2 o 3 corrientes poderosas, que son las que en realidad contienden de manera eficaz por los escalafones públicos, y todos los demás son coadyuvantes, y habría que ver si esa coadyuvancia en realidad está justificada en cuanto a erario, estructura e impacto en la democracia. De lo contrario, sí habría que estarnos replanteando, y Estados Unidos no tiene que lidiar con esa circunstancia, porque tiene muy claramente demócratas, conservadores, y prácticamente muy establecida la línea, tanto ideológica como política, y los esfuerzos y recursos se bifurcan en 2 áreas. Muy bien, estimado doctor. Y para cerrar nuestra acostumbrada sección de este programa, son los mitos o realidades. De manera muy concreta nos comenta nuestro especialista si considera que esta afirmación es un mito o una realidad. Tenemos 2 al respecto de las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos, más bien en las elecciones en Estados Unidos no se presenta un fraude electoral. ¿Es mito o realidad? No, eso es total y absolutamente un mito. Lamentablemente quisiéramos pensar que hay democracias tan consolidadas, maduras y exentas de cualquier factor, que en realidad Estados Unidos de Norteamérica nos pone el ejemplo de transparencia. No, lamentablemente ese cáncer está a nivel mundial. Siempre existen partes, debilidades en el aparato democrático, o grupos de personas que solamente tratan de beneficiarse a sí mismos o a su gremio, y lamentablemente sí se dan. Hay estadísticas que revelan fraudes, hay elecciones que se han caído en Estados Unidos, hay recursos que se han promovido ante las instancias jurisdiccionales de aquel país y han tenido a bien reponer elecciones. O sea, esto en realidad sí da. Es un mito pensar que Estados Unidos tiene una democracia tan consolidada que es exenta de factores externos como corrupción, fraude y demás. Ok, y eso nos lleva a nuestro siguiente mito o realidad. El sistema electoral de Estados Unidos es mejor que el mexicano. Eso también es un mito y te voy a decir por qué. Nosotros, a pesar de que podemos advertir cuestiones de la madurez democrática norteamericana que realmente nos hablan de un aparato político y electoral consolidado, no menos cierto es que México ha ido incrementando cada vez más esa madurez política y electoral, generando un mejor andamiaje normativo, y en muchos de los casos, en ejemplos, supera al país norteamericano. Entonces, más candados, una contundencia de resultados que propicia la legitimidad, la aceptación popular, la generación de resultados electorales que son de observancia general, respeto a derechos humanos, observadores políticos nacionales e internacionales y electorales. Entonces, si nosotros podríamos comparar, el sistema norteamericano es loable, pero nosotros hemos ido generando una madurez profunda y tenemos un andamiaje democrático y electoral soberbio. Lo que nos perjudica, y con eso cierro, es la corrupción y la impunidad. Mientras no podamos abatir esos 2 grandes rezagos, no solo el ámbito democrático, cualquier otro ámbito va a seguir teniendo serios problemas para sus alcances. Bien, pues muchas gracias, doctor Vázquez Azuara, Francisco, siempre un placer por estar aquí presente con nosotros. Gracias a quienes estuvieron presentes en la sintonía de esta emisión de Conversatorio Político. Estamos pendientes de nuestro siguiente tema y esperamos contar con el favor de su sintonía digital. Le recordamos que estamos transmitiendo a través de Facebook de Acrópolis Multimedios, y este es su programa Conversatorio Político. Estamos abiertos a recibir diferentes comentarios, sugerencias para los temas que vamos a tratar. Finalmente, un saludo al maestro Adrián Beltrán, que también es compañero distinguido de la Universidad de Jalapa. Distinguido amigo, un gusto. Pues de la misma manera, un saludo afectuoso para él. Estamos aquí en nuestra próxima emisión. Eso ha sido todo por la presente, y muchas gracias por su sintonía.